El título del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón es El eslabón roto y el eslabón nuevo. Y no es una parte de ninguna serie de Netflix, no es de Indiana Jones, nada de eso. Simplemente ya lo vamos a ir viendo, el eslabón roto y el eslabón nuevo. No va a ser ninguna serie de estas que les digo, pero sí se puede construir una serie de nuestra biografía. Si le prestamos atención y podemos dejar escrito esta serie en los corazones de las generaciones que nos suceden, con esas generaciones que ya están siendo influenciadas por mucha información recibida hoy en día y que necesitan referentes sabios, referentes llenos del Espíritu Santo para que sean los Daniel de esta época, que no se dejen convencer por los placeres de este reino temporal, como Daniel en el tiempo de Babilonia y los reyes Nabucodonosor y sucesores, sino que sean los Daniel que se mantienen firmes a estos principios y valores que vemos aquí, que aprendemos aquí en el ministerio. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con la palabra de Dios y para esto vamos a estar leyendo unos capítulos de Génesis o versículos y acontecimientos que serán el ejemplo para desarrollar mensaje. Entonces, pongan atención a lo que vamos a leer. Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 20. Dice: en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podemos tomarla. Así que, por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ellas al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnas, siervos, siervas, pa' aquí, pa' allá, todos lo llenó de riquezas. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, le preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana y con esto permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Pues bien, resulta que Abraham dijo una verdad a medias, porque si era su medio hermana. Ahí más adelante vamos a ver que él manifiesta que él dice que ella es su medio hermana porque pues es hija de diferente madre, Entonces ocultó parte de la verdad, lo que termina siendo en realidad una mentira. Y a veces nosotros empezamos a jugar con las medias verdades para obtener algún beneficio humano, físico, material, económico. Y esto, ¿saben por qué sucede? Por nuestra falta de fe en Dios, en no creer. Si nos mantenemos rectos, puros, en la verdad, Dios nos va a guardar, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a conceder, Dios nos va a bendecir. En lo que acabamos de leer, en ningún momento los egipcios pensaron en matar a Abraham. Fue Abraham que se lo imaginó y creyó en algo que muy seguramente pues no iba a suceder, pero como lo pensó así y lo orquestó de esa manera, pues ahí se cumplió lo que él había dicho, así como lo dice en el libro de Job, que todo lo que temía me sucedió. Y bueno, fue algo así parecido a lo que le pasó a Abraham. Entonces,
El problema aquí es que no creyó en aquella promesa que Dios le había dado. Nosotros acabamos de leer Génesis capítulo 12 del 10 al 20, pero en Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le había entregado una promesa a Abraham. Ustedes la han escuchado, dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y te maldigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Digamos que, ok, si Dios le dice que voy a hacer de ti una descendencia, ¿cómo lo van a matar? Pero bueno, digamos que pasó su prueba de fe, no la pasó, y pudo aprender la lección porque fue reprendido por un incrédulo, aquello de que lo estaba llevando a cometer un pecado que no era justo que él cometiera. Entonces, pues no necesitaba más medio verdades porque ya tenía la promesa de Dios. Luego, ya firme sobre la promesa y la bendición, pasa un tiempo, pero después de ese tiempo que Abraham resulta en la tierra de Gerar. Nos vamos a remontar ahora al capítulo 20 de Génesis, ¿ok? Del 12 al 20. Allí gobernaba un rey llamado Abimelec, o bueno, ese era el nombre que le daban al rey que estaba de turno, Abimelec. Y, oh sorpresa, se repite la historia. Y en esta ocasión, la mujer, Sarai, vuelve y llama la atención por su belleza, y van y le cuentan al rey, y le llevan el chisme. Y este hombre deja a Sarai dentro de su palacio para que en cualquier momento se haga su esposa. No dice cuánto tiempo pasó, pero lo que sí podemos concluir asumir es que pasó varios tiempo o mucho tiempo, porque dice que vino una maldición sobre este reino donde las mujeres no podían tener hijos, y eso no se sabe de la noche a la mañana, ¿no? Entonces pasó un tiempo, vino ese manto de esterilidad, y antes, dice capítulo 20 versículo 3, esa noche donde Abimelec ya había planeado, dijo, bueno, le tocó el turno a Sara. Esa noche Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le dijo: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelec todavía no había dormido con ella, así que dijo: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo: sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias. En el sueño Dios le respondió: sí, yo sé que tú eres inocente. Por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahí Dios ordenó que le devolvieran su esposa a Abraham, y Abimelec viene y confronta a Abraham de una manera que este rey llama las cosas como son. Versículo 9 del capítulo 20 dice: entonces Abimelec mandó llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho? Es como la misma pregunta de Faraón, ¿no? ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este? ¿Por qué nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado? Está llamando al pecado como debe ser, pecado. Le dice: nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Imagínense otro incrédulo más. Y ya vamos a ver por qué les digo incrédulo más. Viene y confronta a Abraham por el mismo pecado. Y resulta que cuando nosotros no le ponemos el nombre al pecado como pecado, pues claramente vienen las justificaciones. Es que yo pensé, es que yo creí, es que yo iba a hacer, es que yo quería hacer. Empezamos a justificar y hacemos de nuestros pecados una cadena que se va convirtiendo de eslabón por eslabón, y la vamos construyendo hasta terminar presos y atados de esas maldiciones. Ahora, en Génesis 20, versículo 11, Abraham contestó: yo pensé, ahí arranca todo, yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios.
curioso, pero es confrontador, diciendo no vamos a pecar. Ellos querían, entonces dicen, no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. Las medias verdades. Y yo aquí quisiera hacerles un resumen. Voy a hacerles un resumen breve de lo que Abraham había vivido entre el capítulo 12 y el capítulo 20, porque es curioso que él vuelve y repita la misma escena y la misma medio verdad, trayendo quizás unas malas consecuencias a toda una nación por no hablar con la verdad, por temor al hombre. Muy bien dicen, no tenían temor de Dios en aquel pueblo, pero él tenía temor del hombre, el cual nos lleva a cometer muchos pecados. Pero aquí va el resumen. Pónganle cuidado lo que Abraham vivió entre el 12 y el 20. Recibe la promesa que ustedes sabrán, esa promesa también es para nosotros, ya lo vamos a ver más adelante. Prospera él, en ese tiempo prospera él, tanto él y su sobrino, que la tierra no les aguanta para todo lo que habían podido crecer y crecer. Les quedó pequeña la tierra y les toca separarse. Dios lo ayudó a rescatar a su sobrino porque lo habían secuestrado en un asalto que hicieron aquellos gobernantes de esa época. Miren, tuvo un encuentro con Melquisedec, que fue rey y sacerdote. Melquisedec es un símbolo de Jesús, porque pues rey y sacerdotes es precisamente Jesús, rey y sacerdote, y recibió la bendición en Génesis 12, era la promesa de la bendición. En Génesis 12 le hicieron una promesa de una bendición, y en el capítulo 14, donde se encuentra con Melquisedec, recibe la promesa. Veámoslo, Génesis capítulo 14, versículo 18, dice: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Símbolos, pan y vino, ustedes de pronto se podrán imaginar que fue lo mismo que Jesús hizo, partió el pan y tomó el vino, símbolo del nuevo pacto. Entonces aquí lo que estaba sucediendo en este encuentro sobrenatural, en este encuentro que tuvo Abraham con Melquisedec, era un símbolo de un pacto. Es el que hoy en día nosotros celebramos en la Santa Cena. Y dice el versículo 19, Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. En el 12 Dios le había dicho, te bendeciré, y aquí en el 19 bendijo a Abraham. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos. Capítulo 15, otro acontecimiento. Tiene un encuentro con el Señor, recibe la promesa y Dios ahora le hace un pacto con él. Dice, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré. En el capítulo 15, yo te recompensaré, tu recompensa será grande. Entonces, versículo 18 del 15, el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río de Eufrates. Una bendición total. Después, más adelante, ¿qué pasa? Sara y Abraham buscan la bendición en sus fuerzas, ocurre lo de la criada Tamar, el nacimiento de Ismael. Más adelante Dios les cambia el nombre Abraham por Abraham, a Sarai por Sara. Le da la promesa a Sara ya a sus 100 años diciéndole, sí, tú vas a tener un hijo, así como yo lo había dicho, lo vas a tener. Le da instrucciones a Abraham, le asigna responsabilidades de mantener ese pacto por medio de la circuncisión. Sara recibe también la confirmación de la promesa de su embarazo. Abraham vuelve a tener un encuentro con el Señor e intercede por Sodoma y Gomorra porque por allá se había ido su sobrino. Y me encanta esto que encontré ahí, en medio de todo esto que está pasando. Dios dice, ¿ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí. Y así
sucedieron varias cosas. Ahí ya les hice un resumen de 8 capítulos, simplemente es un abrebocas para que ustedes vayan y lean y se documenten bien y escuchen y escudriñen bien la escritura, pero todo eso aconteció en la vida de Abraham entre el capítulo 12 y el 20. Entonces, nosotros también tenemos que ser conscientes que esas bendiciones que yo les acabo de mencionar algunas, muchas de esas son para nosotros también, porque en Gálatas 3:14 nos lo confirma. Dice que mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles, a nosotros, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Ahora miren, luego de ver esos encuentros con Dios, las tremendas palabras de bendición, las muchas experiencias que tuvo con el Señor, que yo estoy seguro que nosotros quisiéramos experimentar de esos encuentros con Él, ¿cómo volver y caer en el mismo error? ¿Será que esto quiere decir que no importa que si pecamos con mentiras blancas o mentiras piadosas o mentiras pequeñas, porque al fin y al cabo pues Dios nos va a bendecir? Les voy a contestar como lo haría el apóstol Pablo. De ninguna manera Dios va a permitir esto, y Dios no quiere que porque nosotros tengamos una promesa que nos ha dado por medio de su palabra, entonces nosotros podamos caer una y otra vez, porque al fin de cuentas Él va a cumplir. No, tenemos que tener claro que no podemos jugar con la misericordia y la gracia de Dios. En Juan 8:44 dice: pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Aquí Jesús está confrontando a aquellos judíos que lo acusaban y dice: y les encanta hacer cosas malvadas que él hace. ¿Quién? El diablo. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, tenemos que tener claro que si hay alguien que gobierna la mentira, que odia la verdad completa, que le encantan esas verdades a medias y esas mentiras blancas, blandas, como lo quieran llamar en su país, es el diablo. Entonces, claramente no es algo que le agrade a Dios, porque ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad? Dice la palabra. Entonces, cuando nosotros justificamos nuestras malas actitudes, no solo nuestras mentiras, sino otras actitudes que son maldiciones en nuestra vida, estamos actuando con la naturaleza equivocada, con aquella que teníamos antes de creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Puede que sí, que Dios nos bendiga o te bendiga y cumpla su promesa en tu vida, como puede que no. En la misma Biblia vemos ejemplos cómo el pecado cortó con la bendición que Dios tenía para una persona, y le tocó a Dios entregársela a otro. No sé si recuerdan, les voy a poner ejemplos. No sé si recuerdan el rey Saúl. El rey Saúl iba a ser el rey, el que Dios había escogido, pero sus malas decisiones lo llevaron a perder esa bendición y fue rechazado por Dios. Los hijos del sacerdote Elí tenían un legado, tenían una responsabilidad, pero Dios los desechó también por aquellas cosas que Elí no afrontó y no hizo. Si miramos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, vamos a encontrar muchos ejemplos donde el reino no pasaba al hijo, sino le tocaba entregárselo a otro por sus malas decisiones, por sus malas convicciones, porque creer que Dios va a bendecir porque a mi papá lo bendijo, entonces a mí también. No. Es más, si vemos la historia del pueblo de Dios, donde muchas veces Dios bendecía al hijo mayor, a veces no se daba el hijo mayor, tenían que pasarle la bendición a otro hijo de la descendencia. ¿Por qué? Por creer que por ser el hijo mayor ya iba a heredar todo. Y no es así, porque Dios no juega con el pecado. O no sé si se acuerdan, en el éxodo del pueblo de Israel, saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, esa generación que salió de la tierra de Egipto era la que tenía y iba a tener el privilegio
de obtener la bendición, la promesa que le habían entregado a Abraham, la promesa de ser libres, la promesa de la tierra prometida. Esa generación había crecido como Dios necesitaba que crecieran para poder habitar la tierra que Él juró entregar a esa generación. Pero la bendición de esta generación se fue. Ellos, solo 2 personas y sus familias de los tantos millones de egipcios de israelitas que salieron de Egipto, pudieron entrar a la tierra prometida. Caleb y Josué. Era para una generación, pero a causa de su pecado, quejas, juicios, incredulidad, murieron sin poder ver aquello tan anhelado por generaciones anteriores. Lo que pasó en este momento de la historia de Israel me deja como 2 enseñanzas: que muchas veces nos perdemos de la tierra prometida a causa de nuestro pecado, y que también puedo retrasarle a otros sus promesas, porque aquellos que sí creyeron, como Caleb y Josué, a causa de otros, del pecado de otros, les tocó pagar el precio de esa incredulidad y esperar otros 40 años viviendo en condiciones de desierto. Entonces, no podemos concluir que Dios va a obrar sin importar nuestras acciones o las acciones de los pecados de generación en generación. Quizás en algunas áreas sí Dios te va a bendecir, pero en otras no. Solo Dios sabe cómo va a obrar en cada uno de nosotros. Pero lo que sí debemos estar completamente seguros es que no podemos jugar ni con la misericordia ni con la gracia de Dios. Y que no podemos concluir que porque tengo la bendición de Dios en un área específica, quiere decir que no tengamos algunas cadenas de pecado por romper. Entonces, ¿cuál es mi invitación hoy? Es que seamos el eslabón roto de las maldiciones generacionales. ¿Por qué hablo de generaciones? Porque Dios es un Dios de generaciones, que le interesa y piensa en cada generación hasta la eternidad. En la oración nuestro pastor lo estaba diciendo, Deuteronomio capítulo 6, padres, a sus hijos, para que sus hijos se lo cuenten a sus hijos, y ir de generación en generación. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice: reconoce por lo tanto que el Señor, tu Dios, es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Lamentaciones 5:19 dice: pero Señor, tú serás el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. Isaías 41:4. Tomen nota y después los leen. ¿Quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Soy yo, el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. Salmos 90. Señor, tú has sido nuestro refugio de una generación a otra generación. Y así vamos a encontrar un montón de versículos donde Dios manifiesta su amor, su interés por las generaciones. Él no quiere bendecir solo a esta generación que está aquí sentada escuchando la palabra de Dios y se cortó. Sean benditos, sean felices, vivan siempre, sean salvos y chao. No, Él está interesado en comenzar un eslabón nuevo con cada uno de nosotros. Ahora, no sé si sabían, pero si seguimos leyendo Génesis, más adelante nos encontramos con el hijo de Abraham, el de la promesa, Isaac. Este hombre ya viene en capítulo 26 de Génesis, del 6 al 11. Vamos a leerlo. Cae en algo que uno dice, no puede ser. Describe cómo Isaac llega a Gerar, la misma tierra donde le tocó llegar a Abraham un día. Llegó por una condición de hambruna. Y dice allí, Génesis 26 del 6 al 11. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: escuchen la promesa que Dios le da. No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré
todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Sin embargo, en el versículo 6 y 7, más adelante dice: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Porque tuve miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Repite la historia de su padre. Yo no sé si se la contó su papá y le dijo: no, imagínense que cuando estuve en Gerar, Abimelech, yo dije esto y me pasó esto y me echaron. O en Egipto y me regañaron. No tengo ni idea cómo fue la historia. No sé si se la contó o no. Pero qué curiosidad que en la misma tierra, bajo las mismas condiciones, viene y se repite aquel eslabón que podría haber sido roto una vez por todas de engaño de su familia, pero no fue así. Dios tuvo que intervenir de nuevo. El rey en ese momento pues viene y le dice exactamente lo que el rey Abimelech de la época de Abraham le dijo. Dos historias diferentes, el mismo situación, el mismo error. Y en el versículo 9 del capítulo 26 dice que Abimelech llamó a Isaac y lo confrontó. Le dice: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué? Porque los vio acariciándose. Ni idea en qué andaban aquellos dos esposos, y los vio acariciándose y ya se la había entregado como mujer de su harén. Y le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. Y lo mejor de todo es que esa cadena de engaño no terminó ahí. Continuó con Jacob su hijo, con los hijos de Jacob, cuando engañaron a su padre con José, y varios de ellos engañaban por aquí y por allá. Pasó de generación en generación una maldición que quizás no cortó la promesa de Dios de que iban a ser una gran nación, pero seguramente sus vidas hubieran podido ser muy diferentes aquí en la tierra si tan solo hubiera un eslabón roto por el engaño. Y tampoco sabemos desde dónde venía esa cadena, porque ustedes saben la historia. El tío de Jacob engañó a Jacob con la familia, le entregó la esposa que no era, y al parecer era un patrón en la familia de Abraham. No sabemos de dónde venía, pero sí sabemos lo que ellos vivieron. Y quizás nos pase a nosotros lo mismo. No sabemos de dónde viene, pero quizás estemos repitiendo lo mismo. Una cadena que tan solo necesita que alguien lo rompa, ese eslabón, para cortar de una vez y para siempre. Entonces aquí la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué tipo de eslabón somos nosotros? Y les traigo una propuesta: que seamos ese eslabón roto para las maldiciones y que seamos el eslabón nuevo para las bendiciones. Es decir, que seamos nosotros los que tomemos la decisión de romper con aquello que se ha venido repitiendo de generación en generación. Infidelidad, separación en la familia, abandono de los hijos, vicios, avaricias, engaños, mentira, orgullo. No sé cuál sea el patrón familiar de cada uno de ustedes, que por alguna razón se sigue repitiendo. No sé cuál sea esa cadena que no se ha roto, pero Dios sí lo sabe. He tenido, la oportunidad de hablar con personas que cuando les pregunto acerca de su pasado, me dicen: y sí, en mi familia hubo infidelidad, sí hubo abandono, hubo alcohol, sí hubo maltrato. Y ellos, cuando les estoy preguntando, se dan cuenta que están repitiendo la misma historia, aún sin saber que sus antepasados habían pasado por lo mismo. Yo soy uno de ellos. En mi familia, varios pecados, sin darme cuenta, sin yo estar presente, yo los terminé repitiendo. Yo recuerdo un día que llegué a mi casa, a la casa de mis padres,
me senté con mi mamá a contarle y confesarle mis pecados. Y empecé, le dije, no mamá, pues resulta que yo me la pasaba en los billares, yo bebía trago y fumaba desde los 14 años, estuve metido en casinos, perdí mucho dinero, yo trabajaba y allá se iba todo el dinero, amanecía allá para poder ir a trabajar al otro día y otras cuantas cosas que ni siquiera le pude contar por pura y física pena, la verdad. Pero cuando ella me escuchó, esos cuantos desórdenes en mi vida, lo que más me impresionó fue su comentario. Me dijo, increíble, sin que usted haya visto a su papá haciendo esas cosas, lo estaba repitiendo. Y seguramente unas cuantas de ella también, pero no importa. Aquí lo que yo quiero decirles y quiero invitarles como punto número 1 en cómo romper ese eslabón y cómo ser ese eslabón roto es: no juzguemos nuestra generación precedente. Porque aquí el punto es que no podemos seguir juzgando para atrás. Porque claramente, pues miren, lo más fácil es como lo que hizo Eva y Adán en el Edén, echar la culpa al otro. Yo le echo la culpa a mis padres, a mis abuelos, a mis antepasados. Como si nosotros al señalarlos nos cortara a nosotros esa maldición y a la de nuestros hijos. El culparlos nunca producirá nada bueno en nuestra vida. Justificarnos en que no fuimos nosotros los primeros en caer tampoco va a solucionar nada. En Mateo capítulo 7, del 1 al 2, dice: no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. Y esto incluye todo. No está diciendo que al amigo que hace tal cosa, al compañero, al familiar. No, Él está hablando de no juzgar. Está hablando en general. Entonces nada sacamos nosotros echando la culpa a nuestros antepasados. Quiero que te quede guardado algo en el corazón. Si hay algo que se pueden llevar hoy, es que efectivamente no fue tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. No fuiste tú el que comenzó esa cadena, pero sí eres responsable de romperla. Porque eso que estás escuchando en este mensaje, esta es la oportunidad que Dios nos está dando y nos quiere decir: quizás tú no fuiste el que cayó en este pecado, o en ese mal hábito, o en esa mala manera de hacer las cosas, pero ahora tú no estás solo. Tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes a Jesús que murió, resucitó y dio su vida porque tú puedas ser libre, para que ahora tomes la responsabilidad de romper esa cadena, porque ahora tienes una generación que necesita un eslabón nuevo, un eslabón de bendición. Necesitamos tomar decisiones de romper para el futuro de nuestra nueva generación. No importa que yo sea el primero, no importa, es mejor si yo soy el primero y el nuevo eslabón de bendición. Que cuando se hable de nosotros, a nuestros nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones, quede un legado de que hubo una cadena de bendición que un día se empezó en nuestra familia y que esas generaciones quieran seguir manteniéndola. ¿Cómo ser un eslabón roto? Bueno, identifica esas maldiciones. Busca, pregunta y hallarás. Busca en tu familia, busca con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo dice en Daniel 2:22, que Dios es el que revela las cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Él es el que puede mostrar aquellas cosas que ocurrieron en nuestros pasados. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Entonces, si es capaz de llegar a las profundidades de Dios, ¿cuánto más no va a revelar aquellas maldiciones generacionales? Busquemos e identifiquemos.
El tercer punto para romper con esto, yo le he titulado como paga el costo. Romper un eslabón de una cadena no es fácil. Si es un material de hierro, se necesita de un proceso de corte que duele. Con la fricción de otro metal, con el fuego que al debilitarlo y golpearlo se rompe, o con algo que ejerza tanta fuerza y tanta presión sobre el metal que lo termina rompiendo. Y para estas cadenas de maldiciones generacionales no hay nada más cortante que la palabra, que es como una espada de doble filo, que corta y penetra y llega hasta los tuétanos, dice allí. Es más cortante que una espada de doble filo. O también tenemos a nuestra roca inquebrantable, que es Jesús, nuestra vida eterna. Por medio de Él tiene un costo. ¿Por qué? Porque requiere que nosotros tomemos la responsabilidad, batallemos, renunciemos, tengamos actos que van a requerir un esfuerzo para morir a la carne que nos quiere dominar. Pero no estamos solos, el Espíritu Santo nos ayuda. Dios dice que nos da el querer como el hacer. En Filipenses 2:13 dice, les voy a leer en dos versiones, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en otra versión dice: Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Entonces, Dios nos da el querer, nos hace conscientes del pecado generacional, nos pone en nuestro espíritu el batallar por ello y también nos pone las oportunidades para que ejerzamos el hacer, la acción como tal. Muchas veces va a requerir de tiempos de ayuno, de oración, muchas veces va a requerir que tomemos decisiones como ir a pedir perdón o perdonar a nuestros antepasados, pedir perdón por sus pecados, que no fuimos nosotros los que los cometimos, pero sí nosotros podemos ponernos a la brecha y decir: ok, yo pido perdón por los pecados como si nosotros los hubiéramos cometido, como si nosotros hubiéramos puesto. Eso es interceder. A veces tenemos que pagar ese precio de ser los primeros en romperlo. Yo recuerdo que en mi familia estaba la adicción al cigarrillo, pero yo un día, yo iba a la iglesia, al principio de la iglesia, y aún fumaba y nadie me juzgaba, nadie me decía nada, hasta que vino la convicción del Espíritu Santo y me dijo: eso no está bien, tienes que romperlo, mira a tu familia, mira lo que... Y empecé a ver y dije: bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo dejo de fumar en medio de un ambiente donde está el vicio? Dije: pues tendré que empezar a batallar. Claro que para lograrlo no fue fácil. Tuve que renunciar a amistades, tuve que renunciar a eventos, tuve que renunciar a malos hábitos, tuve que buscar una aliada que en ese tiempo era mi novia, hoy en día mi esposa, para lograrlo, porque no era fácil. Tuve tentaciones, ansiedad, tuve que buscarlo en mis fuerzas hasta que encontré las fuerzas de Dios, empezar a batallar por ello y Dios me dio la victoria. Y para la gloria de Dios, después de un tiempo, sin que nadie le dijera a nadie de los de mi casa, todos empezaron a pagar su último cigarrillo. ¿Quién se los dijo? ¿Quién les dijo batallen por esto? ¿Quién les dijo rompan con esto? Nadie. Un día mi papá dijo: no quiero fumar más, y apagó el cigarrillo y se olvidó, y mi mamá seguía fumando y a mi papá no le importaba, no le decía, y mamá decía: no voy a dejarlo, no, esto es muy difícil. Y un día, estando en su cocina mirando por la ventana, dijo: imposible que esto me gane, este será el último, y lo apagó. Y mis hermanos, cada uno empezó a dejar de fumar, y hoy en día esta generación y la que viene no sabe qué es un cigarrillo, y ahora nos buscamos guardar el eslabón de bendición, de buscar la forma de cómo enseñarles: hey, esto los puede matar, esto es un vicio, esto es, y llevarlos a que puedan dimensionar de que esto se puede convertir en una maldición generacional. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar en dejar un legado, y no es fácil. Hoy en día no es fácil, porque con tanta información que consumimos, que nuestros referentes parecen estar afuera de casa más que adentro de casa. Por eso depende de cada uno de nosotros. Dios nos ha dado herramientas
necesarias para construir un legado eterno, un legado que trascienda más allá de nuestros hijos. Y eso hoy en día tiene un costo alto, pero eso fue lo que Jesús dijo, ¿no? Toma tu cruz y sígueme, diciendo que era necesario negarse a sí mismo y estar dispuestos a cargar esa responsabilidad sobre nuestros hombros. Pero esa responsabilidad que cargamos sobre nuestros hombros, Jesús nos la ayuda a cargar, porque Él mismo dice: en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él mismo nos dice, y lo decía nuestro pastor en la oración, Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Miren, yo les quiero dejar una promesa que a mí me llegó en el tiempo de ayuno. Está en Salmo 112.2 y se las quiero leer en todos los versículos que me la enviaron. Dice Salmo 112.2: sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. En otra versión: los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. Otra versión: sus hijos prosperarán en todos lados. La descendencia de los justos será bendecida. Otra versión: poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Y la otra versión: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los justos será bendecida. Y yo he venido entendiendo que no es solamente por mis actos que mis hijos serán prosperados, bendecidos y que en todo les irá bien, porque tenemos como padres que llevarlos a que ellos construyan un legado también, a que eso se construye con las relaciones en casa, con el amor que damos en casa, fuera de casa, con apartarnos del mal, con buscar siempre hacer el bien, con no apartarnos del Señor, su palabra, y buscar tener una relación con Dios, porque será lo que ellos como a nosotros nos va a sostener cuando estemos o estén en la cima de la montaña o en el valle de sombra de muerte. Quizás aquí tenemos personas que no tienen hijos o no se han casado y que piensan, bueno, no tengo mucha responsabilidad en este asunto, pero quiero decirte que aún si una descendencia propia no tienes en casa, no te ha llegado esa responsabilidad y ese privilegio, sí tienes responsabilidad con sobrinos, con tus hermanos. Les di un testimonio sencillo de cómo Dios me permitió ser el primero de romper una maldición de vicio. Y yo no tenía hijos, pero sí afecté la vida de otros, aún de mis antepasados. Entonces yo quiero invitarlos a que hay un legado por el cual hay que batallar y pelear. Aunque no tengamos descendencia, hay personas afuera que sí tienen familias e hijos y necesitan dejar legados y construir un eslabón de bendición. Con un eslabón de bendición se genera una cadena para generaciones y generaciones. Entonces, para hacerlo práctico, quiero dejarles como una tarea a que escriban en un cuaderno y digan: quiero ser el eslabón roto de, y van a enumerar, van a ponerlo: mentiras, chismes, enfermedades, vicios, ataduras en general, ataduras de sexualidad, de lujuria, de malos hábitos, temores, inseguridades, falta de identidad. Por ejemplo, mujeres de matriarcado, hombres de machismo, mujeres de querer ocupar el lugar del hombre para querer gobernar y controlar todo, hombres de la pasividad y la falta de autoridad en casa. Y luego de que las escriban, van a escribir: quiero ser el nuevo eslabón de fe, de honestidad, de fidelidad, transparencia, de firmeza, de disciplina, constancia, de salud, de autoridad, de ser padres, madres, tíos, presentes, de impactar. Y para terminar, quiero dejarles no solo ese reto, sino que lo mismo que hizo Josué en Josué 24:15, lo escribamos y nos comprometamos. Josué se paró cuando llegaron y dijo: terminé mi tarea, pero si les parece mal servir al Señor, es hora de que escojan hoy a quién van a servir,
si a los dioses que sus antepasados adoraban más allá de, y da los nombres, a los dioses de los amorreos, ¿cuáles eran esos dioses en su casa, en su apellido? Pero yo y los de mi casa serviremos al Señor. Y quiero retarlos a tomar la decisión de Josué, que no solo declaren yo y mi casa, sino yo y mis generaciones serviremos, yo y mis generaciones adoraremos, porque Josué bien profetizó sobre su casa y la siguiente generación se apartó. Ahora nosotros, que ya conocemos qué fue lo que pasó, podemos profetizar sobre nuestras generaciones. Yo y mis generaciones serviremos al Señor. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos y vamos a orar, por favor.